danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada. Y en esta noche Dios nos va a hablar sobre una iglesia, ¿sí? Si yo les digo Tesalónica, ¿qué viene a nuestra mente? Nada, dicen algunos. ¿Sí? Es una carta que Pablo le escribe ¿a quién? A los decimos Tesalónica, nos cuesta un poquito decir los tesalonicenses, ¿sí? Es como que Pablo le escribía una carta a los varelenses, ¿sí? Pero esta carta está dirigida a los tesalonicenses y el título del sermón es una carta para todos, ¿sí? Así que esa carta que Pablo escribe está dirigida a todos. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta recibir cartas. ¿Sí? No, de estas no les gusta a nadie recibir, ¿sí? Pero una carta de amor. ¿A cuánto les gusta recibir una carta de amor? Ya no se por eso estoy muy viejo yo, pero ¿no se estila más escribir una carta de amor? Voy a hacer una pregunta, que esto va a ser en el video, no se filma para allá. Así que, ¿cuántos recibieron una cartita de amor? De los casados que están acá, los que están de novio, una cartita de amor. ¿Sí? ¿Cuánto? Y ahora la otra pregunta. ¿Cuántos se entregaron una carta de amor? Algunos levantaron una sola mano, ¿era? Algunos levantaron las dos manos. Sí, qué lindo, ¿no? Recibir una carta de amor cuando el amor es correspondido, ¿no? ¿Sí? Y ahora es capaz que no se usa mucho escribir cartas. ¿Qué se utiliza hoy? La tecnología, ¿sí? El Facebook, el WhatsApp, ¿sí? Nos mandamos. Claro, hoy pasó de moda un poco el mandar o escribir las cartas, ¿sí? Pero en la antigüedad era muy común poder enviar cartas para comunicar algún mensaje. Y Pablo escribe una carta a los tesalonicenses. Y a mí me gusta, porque es verdad, cartas de amor a todos nos gusta recibir. Hay cartas que no nos gusta recibir. Yo no sé si ustedes son de los que cuando el cartero va a poner ahí, ¿quién va? ¿Quién se anima a ir? ¿Qué será la carta? ¿Será un impuesto? ¿Será un telegrama de despido? Estamos ahí. Y lo importante de la carta no es el sobre, sino el contenido, lo que hay dentro, ¿sí? Ahora, ¿por qué traje esta? Que todos nos asustamos cuando viene una de estas, o cuando viene la del gas o la de luz, ¿sí? Y cuando la abrimos, decimos, y con subsidio, no, estamos asustados, ¿no? Agarramos una de estas cartas, ¿y qué pasa acá? Yo no sé si a ustedes les llegó, lo único que pueden ver acá, ¿qué es? El nombre de la persona, y por fuera dice, envío con vencimiento. ¿Saben por qué lo hacen así? Porque quizás tienen algún vecino chusma que quiere saber cuánto usted paga de luz o de gas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que pague tan poco? A ver, y aunque usted quiera revisar, no lo puede ver. El sobre solamente le permite ver la persona a la cual está dirigida la carta, ¿sí? Eso no pasa con otras, porque en otras dice el remitente, para quién es, pero en esta usted no puede ver cuánto es el monto, lo que va a pagar, y para hacer lo que tiene que hacer. Señor, vamos a dejarla ahí. Usted tiene que romper y verlo, ¿no? Ahora, si el vecino hace eso, ya traspasó un límite, ¿no? Pero lo hacen para que nadie pueda enterarse lo que hay adentro. Ahora, Pablo, cuando usted lee una carta, ¿de dónde comienza? ¿Empieza por el principio o empieza por el final? Todos empezamos por el principio, ¿no? Hicieron una carta linda que alguien va a recibir, a ver cómo está dirigido, cómo empieza la carta. Pero hoy vamos a arrancar al revés. Vamos a arrancar leyendo esta carta a los tesalonicenses en el anteúltimo versículo, ¿sí? Cuando Pablo se está despidiendo en el capítulo 5, versículo 27. Yo espero que salga ahí porque algunos lo tenemos que buscar. Ahí dice, miren qué fuerte, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, ¿sí? ¿Para quién era la carta? No para unos pocos,
No dijo para los líderes, para el pastor, para los diáconos, sino que era una carta leída para todos los santos hermanos. ¿Cuántos santos hermanos hay acá? ¿Alguno no se anima a levantar? Levántela. Si conoció a Cristo, usted es un santo hermano en la fe. Y esta carta también Pablo quiere, después de casi 20 siglos, de que esta carta sea leída para ustedes. Porque es muy importante lo que Pablo tiene que decir. Hoy vamos a ver unos breves versículos de toda la carta, pero yo lo animo esta semana que pueda leer 1 Tesalonicenses en plenitud. ¿Quiénes eran los tesalonicenses? Y Pablo escribe esta carta. ¿Y quién está con Pablo? Vamos ahora sí a abrir la carta. Versículo 1, Pablo se presenta y dice algo así como versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Cuántos conocen a Silvano? La primera vez que escucho a Silvano en la Biblia. ¿Sí? ¿Saben quién era Silvano? Por ahí lo van a conocer con otro nombre. Silas. Y otros dicen, todavía no lo reconozco. Pablo, Silas y Timoteo eran compañeros de viaje. Timoteo y Silvano, o Silas, como están en otras traducciones, eran compañeros de viaje misionero de Pablo. Iban y predicaban el Evangelio. Fundaron la iglesia de Tesalónica en el segundo viaje, fundaron la iglesia en Roma, la iglesia de Filipos, y Pablo después, en el seguimiento, le escribe cartas a cada una de esas iglesias. ¿Sí? Y así comienza Pablo, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, esta carta no la escribo yo solo, o no estoy solo en la tarea que estoy haciendo, aunque el Espíritu Santo me está inspirando para escribirla, no estoy solo, estoy acompañado. Porque la tarea de misionero, cualquier tarea que nosotros hagamos para el servicio del Señor, lo tenemos que hacer, no como llaneros solitarios, sino en conjunto, en equipo, como iglesia. Y él está escribiendo este mensaje a la iglesia de los tesalonicenses. Así que cuando hablamos de Silvano o Silas, era uno de los compañeros de milicia, los que estaban al lado de Pablo, yendo acá, allá, predicando. Y cuando hubo problema, dice, en Jerusalén, ¿a quién mandó? A este Silvano. Porque había muchos judíos que habían creído, pero todavía le pedían a los recién convertidos, que eran gentiles, que no conocían, que no eran de la religión judía, les pedían que tenían que guardar algunas costumbres. Y lo mandaron a este Silvano a poder ayudar a que puedan crecer en el Evangelio. Así que este Silvano y este Timoteo eran compañeros de Pablo. A Timoteo lo conocemos un poco más por la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Timoteo era uno de los hijos espirituales de Pablo. Pablo le había predicado el Evangelio y aunque algo sabía de la Biblia, solo Timoteo sabía algo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Había conocido porque la abuela y la madre le habían compartido. Pero Pablo va y se acerca y le dice, esto que aprendiste es solo una sombra, pero ahora Jesucristo vino en completa revelación y le predica el Evangelio y Timoteo acepta el Evangelio, cambia su vida y es una especie de pastor y misionero que acompaña a Pablo en cada uno de sus viajes. Y dice, la carta sigue, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén
Esto es lo que Pablo les escribe en el capítulo 1. Usted después lea el capítulo 2, 3, 4 y 5. Le está escribiendo a una iglesia que los tesalonicenses estaban ¿en qué lugar? En Grecia. ¿Sí? Así que Pablo en el viaje misionero que hace va a Grecia, funda la iglesia en Tesalónica y dice que los tesalonicenses aceptaron la fe y recibieron a Pablo. ¿Y cómo dice que lo recibieron? Con amor, con fe. Dice que abrazaron el evangelio. Esta iglesia estaba pasando un problema que lo dice el pasaje, estaban en gran tribulación. ¿Cuál era la tribulación que tenían? Es que en Jerusalén habían comenzado los cristianos a crecer y a convertirse otros cristianos y otros gentiles. Entonces los judíos empezaron a enojarse y ¿qué hacían con los cristianos? Los empezaban a apresar. A algunos les había costado la vida, los habían encerrado. Entonces Pablo les dice que en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, esta iglesia de Tesalónica se levanta y predica el evangelio. ¿Sí? Y yo no sé si a ustedes les pasa cuando tienen que mandar un mensaje. Hoy, ¿cómo es? Hoy todo es muy rápido. Usted quiere mandar un mensaje a alguien que está en la esquina de su casa, le manda un WhatsApp. Si está en otra provincia, también le manda un WhatsApp y llega. Y si está en la otra parte del mundo, hoy tiene un montón de medios, si sabe el número de teléfono, puede mandar un WhatsApp, puede mandar un mail, tiene un montón de medios disponibles para hacerlo. En la antigüedad no lo podía hacer, hoy lo que se hace en segundos, muy probablemente que tardara días. Y lo que uno hace hoy en minutos, quizás llevaba semanas, y lo que uno hacía en una hora, por ahí llevaba días, meses, y había cartas que tardaban un año y más en llegar. Esta carta que Pablo está escribiendo aproximadamente es en el año 50 después de Cristo, ¿sí? Y le está escribiendo a una iglesia que está perseguida, una iglesia que muchos de los hermanos que estaban en esa congregación habían perdido su vida o estaban encarcelados. Y Pablo dice, mientras estoy hablando con Timoteo y con Silvano, nos acordamos de ustedes, nos acordamos de la fe que tienen, de la fe, dice versículo 5 voy a buscarlo bien. Dice, versículo 2, dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe. ¿Sí? Ellos no solamente habían quedado en creer en el Señor Jesucristo y aceptar la fe, sino que lo habían puesto en práctica. Lo ponían en práctica visitando, haciendo la misma tarea que el apóstol Pablo había hecho. Y esa fe empezó a dar fruto, ¿sí? Porque no quedó solamente en un conocimiento. Hay mucha gente que viene a la iglesia y aprende conceptos. Yo cuando hablo con los chicos que hacen el discipulado digo, pues vamos a aprender un montón de cosas, vamos a aprender un montón de versículos, pero lo que tenemos que hacer es que todo lo que aprendemos tenemos que ponerlo en práctica. ¿Sí? Si no, no tiene sentido adquirir conocimiento. Y a veces creemos que adquirir conocimiento tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con poner en práctica aquello que hemos aprendido. Y dice que el apóstol Pablo, mientras ellos charlaban ahí, se acordaban de que esa obra la habían puesto en práctica. Pero no solamente pusieron en práctica su fe y llevaban adelante lo que aprendían, sino el trabajo de vuestro amor, dice versículo 3. Lo hacían con amor, lo hacían con pasión. Dice, la palabra dice que nosotros tenemos que amar a los demás como a uno mismo. Dice que el mundo va a creer cuando nos amemos y podamos ser uno. Y esta iglesia de Tesalónica practicaba el amor genuino, el amor no fingido, el amor verdadero. ¿Sí? No solamente entre ellos, sino en compartir el evangelio con otros. No querían que otros se pierdan. Tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos en amor. Y cuando hablamos de amarnos y cuidar a la iglesia, o hemos escuchado, tenemos que cuidar a la iglesia, tenemos que cuidar al otro, en lo que hablamos, en lo que decimos, en el cuidado del crecimiento, del fortalecimiento. La carta sigue y allá por el capítulo 5 y capítulo 4 dice, anímense unos a otros, no dejen de orar unos por otros. Pablo los anima a que sigan con esa actitud, la cual ellos habían recibido y el ejemplo que les había dado Pablo. Pablo arranca emocionado, gozoso, felicitándolos por estas 5 características. La primera, que tenían una fe que la ponían en obra. La segunda, el amor no fingido, el amor que ellos expresaban a los demás. ¿Qué más le dice Pablo? La constancia. Muchas veces nosotros empezamos con una tarea de amor
de preocupación por los demás, pasan los días y nos olvidamos y vamos perdiendo esa constancia. Y Pablo dice que tenemos que poner nuestra vida, como le decía hoy a los chicos, podemos decir que tenemos obediencia, pero si no conocemos, si no cumplimos la palabra, estamos desobedeciendo. Y dice el apóstol, quiero que ustedes tengan esa constancia cada día de buscarle, de servir, y los felicita por esa tarea que ellos hacen. Tienen esa constancia de esperar en el Señor, ¿sí? De que el Señor iba a venir pronto. Pasaron alrededor de 19 siglos y el Señor todavía no vino, pero ellos vivían en la constancia de que el Señor iba a venir al otro día. Y eso los mantenía firmes, y eso los hacía compartir el Evangelio a todos. Y el apóstol Pablo les dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, de la fe de ustedes, del amor que tenían, porque conocemos, hermanos, de su elección, de que el Evangelio que les prediqué no fue con palabras. El Evangelio de Pablo no fue para convencerlos intelectualmente, sino que dice que fue con poder del Espíritu Santo. Pablo, cuando predicaba, estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Así que lo que él compartía no era para convencerlos psicológicamente, sino que el Espíritu Santo, a través de la vida de Pablo, transformaba las vidas de ellos. Era el Espíritu Santo el que hacía la obra en ellos. ¿Y qué dice? Los anima a seguir de esta manera. Dice, ustedes han sido imitadores nuestros en la forma de predicar, en la forma de moverse, en la forma de manejarse, en darse al otro. Porque Pablo, cuando hacía un viaje misionero, dice, muchas veces naufragué, me han apedreado, me han perseguido, me han metido en la cárcel, y ustedes han aprendido de mí y lo están haciendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Dice, lo están haciendo con gozo. Y Pablo dice, ustedes están imitándome a mí, pero también están imitando al Señor, que estuvo dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. Y ellos cumplían este mensaje de Jesús antes de irse, que era id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y allá por el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Dónde dije que estaban ellos? En Grecia, ¿sí? Todo lo que es la mitología grecia, ¿sí? Incluso el nombre Silvano dice que era el dios de la selva, ¿sí? Cada uno tenía nombres de acuerdo a los dioses que había ahí. Y ellos que tomaron la decisión de seguir a Cristo y despojarse de todos sus ídolos. ¿Sí? Muchas veces nosotros venimos al Señor, pero nos queremos quedar con algunas cositas, nos queremos quedar con algunos ídolos. Y el Señor en la vida de ellos había hecho una transformación tan grande que se podía hacer palpable. Ahora, lo que más me impacta de esto, y lo he leído muchas veces a este pasaje, es el versículo 8. Tenían la obra de vuestra fe era reconocida, el trabajo de amor se podía ver, la constancia que tenían en la esperanza de que el Señor iba a volver se podía ver. Eran imitadores del Señor y de Pablo en el evangelismo, a pesar de que eran perseguidos. Demostraban que habían dejado esos ídolos porque lo podían ver otros. Pero lo que me impacta del versículo 8 es que ellos habían predicado tanto. Dice que Tesalónica, si lo vemos en un mapa, Tesalónica estaba acá en el medio y arriba y abajo tenían Acaya y a Macedonia, ¿sí? En todo ese lugar que era Grecia. Dice que ellos habían predicado tanto con su ejemplo y hablando del Evangelio con poder, que dice que cuando Pablo llegó ahí para predicar, no había necesidad. A mí me sorprende eso. Un lugar donde Pablo fue a Grecia a predicar, pero dice no hacía falta. Me sorprendió, nunca había prestado atención que los tesalonicenses habían practicado estas 5 características tan bien, habían tenido esa conversión tan profunda, que cuando Pablo llega, según el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. No había necesidad
¿Sí? Es como que esa carta la escribiera hoy el apóstol Pablo para nosotros en Varela y diga, vine a Varela y quise predicar y ya, no. Y quise predicar en Quilmes y ya, no, ahí ya hablaban de ustedes, de lo que Dios hizo en la vida de ustedes. Y me llama la atención porque dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Entonces Pablo quería contar el testimonio de cuando vinieron a Tesalónica y cómo habían recibido. No, para que nosotros conocemos mejor la historia. Si no la cuentes, Pablo, sabemos que los tesalonicenses conocieron al Señor, trajiste el Evangelio, que ellos conocen al Señor y se han entregado y nosotros queríamos lo mismo que ellos tenían. Porque no es solamente que ellos hablaban de Jesús, sino que vivían como Jesús. Y eso hizo que el Evangelio en toda esa región sea conocida. Y ese es el mensaje y la carta para hoy, para nosotros, para la iglesia en Varela, que queremos que el Evangelio se expanda, poder tener estas características, de tener fe, de poder trabajar en amor, como lo venimos haciendo, con la esperanza que el Señor viene pronto, ¿sí? Que tenemos que predicarle a todas las personas, que en todos los eventos que hace la iglesia, lo tenemos que hacer como iglesia, pero también somos iglesia en nuestro lugar de trabajo cuando estamos solos. Tenemos que seguir compartiendo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Como lo hacían los tesalonicenses. ¿Cómo lo hacían? Con fe, con amor, con constancia, ¿sí? Imitando al Señor, imitando la tarea que hacía Pablo, Timoteo y Silvano, y convirtiéndonos de manera genuina. La gente que no conoce al Señor, no es que nos acerca a la iglesia por cómo nos peinamos, por si tenemos corbata o no. No es que Pablo le dice, qué bien que imitaron a mí, el trabajo que hice y el Señor. No era que ellos imitaban cómo Pablo usaba la corbata, o cómo se movía, o cómo hablaba, o el tonito, si Pablo gritaba más fuerte, sino que ellos imitaban la entrega de Pablo y la disposición de predicar el Evangelio. La gente no se acerca, no estoy hablando ni siquiera a la iglesia, no se acerca a Dios, porque quizás algunos cristianos todavía nos guardamos ciertos ídolos, ciertas cosas, y no acompañamos nuestro testimonio, lo que decimos con lo que hacemos. Y este es el llamado para la iglesia en Tesalónica, sigan así como lo están haciendo, porque llegué yo, que soy Pablo, y quise predicar, y wow, ya todo el mundo conoce el Evangelio. Y no lo conoce solamente de palabras, lo conoce porque ustedes están viviendo como a Dios le agrada. Son imitadores de Cristo. Dicen algunos estudiosos de todas las cartas de Pablo, es la primera carta donde Pablo felicita a una iglesia por ser una iglesia modelo. Era una iglesia, los de Tesalónica eran una iglesia modelo, a tal punto que en ese lugar no podía hacer nada Pablo porque a donde iba ya conocían del Evangelio. La iglesia Jesús del Camino se viene un 2018 cargado de aventuras y cosas que Dios tiene preparado para esta congregación acá en Varela y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y el Señor te quiere utilizar a vos, me quiere utilizar a mí. Por eso dije que esta carta es una carta para cada uno de nosotros. Y qué bueno que podamos tener estos principios en nuestra vida. ¿Sí? Hay muchos más, y si usted lee la carta va a enriquecerse con por muchos momentos donde Pablo habla que en medio de las tribulaciones ellos puedan mantenerse firmes, animándose, alentándose unos a otros. Por eso no es casual que termine la carta diciendo, os conjuro, les ruego, les ordeno que todos la lean. Porque quizás muchos de los hermanos que estaban en esa congregación ya habían perdido a un familiar o tenían algún familiar apresado por predicar el Evangelio. Y hoy nosotros tenemos la libertad de compartir el mensaje de Jesucristo en todo lugar, en todo lugar. Y ellos siendo perseguidos, lo predicaron en todo lugar. ¿Sí? Y en esta noche yo quiero que podamos orar por esto. ¿Sí? Poder decir, yo quiero ser imitador de Cristo, como lo fueron los tesalonicenses. Yo quiero poner mi vida al servicio del Señor, mi fe, mi amor, mi constancia, ser un imitador de Él. Quiero una conversión genuina. Si hay cosas que cambiar, si hay cosas que Dios tiene que hacer en mi vida, que lo pueda hacer en este tiempo. ¿Sí? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta hora
que haga esta obra en nuestras vidas. Papá, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra, por esta carta, Señor, que no es para algunos pocos. Señor, es una carta para nosotros, una carta de amor, Señor. Una carta para reflexionar cómo está nuestra vida, Señor, nuestra fe, nuestro amor. Señor, si todo lo que conocemos, hemos aprendido, Señor, lo ponemos en práctica, o solamente, Señor, estamos recibiendo conocimiento para saber y saber. Queremos, Señor, poder compartir con los demás, con entrega, con sacrificio, amando, Señor, verdaderamente. Papá, si hay algo que vos tenés que cambiar en nuestras vidas en este tiempo, te ruego, Señor, que hagas esta obra en nuestras vidas. Nos puedas renovar, cambiar, transformar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la fe que han tenido, Señor, estos siervos en la antigüedad, Señor, que nos motivan, nos animan, Señor, nos desafían, Señor, a poder en este tiempo, Señor, compartir tu palabra, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, por este 2017 que pasó, y te pedimos, Señor, por el 2018, Señor, que nos tiene preparada tantas cosas, Señor, de parte tuya, que podamos ser esta iglesia, Señor, se levanta con poder, no con palabras humanas, no con sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.